No estaba grabando. Ya, de no. Como dije ayer, vamos a hacer todo de no. Para que tengan como. Voy a hacer dos partes porque ahora a las 11:30 me voy a cortar el pelo. Y después, apenas llegue a la casa, grabo la segunda parte. Probablemente ahora lleguemos hasta lo que quedamos ayer, que es el WAC. ¿Ya? Para que lo vuelvan a entender. Entonces, vámonos guiando desde el informe. Ya, en el primer punto, valorización de Viña Conchitoro. Básicamente acá hablamos lo que nos pide el profesor, el objetivo del análisis y de dónde sacamos la información. Ya, esta información, como les dije ayer, tienen que leer el capítulo 5 no, el capítulo uno, el punto 5 del libro del profesor Pablo Fernández. Ya después hablamos en el punto de valoración por flujos netos contados. Se habla la fórmula a ocupar, de dónde sacamos la fórmula, del libro, ¿cachai? Y después, claro, empezamos a decir ya, este componente, como mostré ayer en el libro, te dice ya, este componente puede ser varias cosas, pero nosotros lo hicimos por free cash flow. Después te dice que el componente de tasa de descuento también puede ser varias tasas, pero como se escogió Free Cash Flow, lo coherente es usar la tasa WACC. Entonces después calculamos el Free Cash Flow. El Free Cash Flow, lo único ajuste que tenemos que hacer es, basándonos en el libro, es tomar... ¿dónde está? Acá está. Lo que hicimos nosotros ya, tenemos los ingresos, los costos, todo lo que es operativo y del giro, ¿ya? Y después lo que hay que hacer, que para llegar a Free Cash Flow, es agregar las depreciaciones y amortizaciones, porque estas se están descontando en los costos de venta. Entonces, como no es algo operacional, se agrega. Después se agregan los incrementos de activos fijos porque es un desembolso de caja que se hace para aumentar el activo fijo. Y la variación de la NOF va a depender del resultado de esta. Como explicábamos ayer, si la NOF nos dio negativa, eso indica que la empresa no tuvo necesidad de ocupar NOF, por lo cual es dinero que se puede llevar a caja. Por eso se suma como un flujo efectivo. Mientras que si la NOF o la variación de la NOF fue positiva, eso quiere indicar que la empresa sí tuvo que usar ese monto de NOF, por lo cual implicó una salida de efectivo, una salida de caja. Y con ellos podemos establecer el free cash flow de los periodos 2020 al 2024. Teniendo eso, establecimos los escenarios, que básicamente es lo que estábamos hablando, de que son tres escenarios, optimista, pesimista y estable, los cuales siempre van a estar guiados por las tasas de crecimiento correspondientes, la que va a demarcar por qué es pesimista, estable o optimista. Tasas de crecimiento se calcularon dos principalmente, y esas dos se van a apreciar principalmente. Una en especial se hizo para los ingresos y egresos, que como hablamos ayer, se hizo con una correlación con un índice de mercado. En el caso de los ingresos se hizo con el IPC y en el caso de los egresos se hizo con el PIB. Ambos indicadores son traídos del país de Noruega, porque con ellos es que por ejemplo, el IPC de Noruega tuvo una correlación, creo que del menos 60% con la variación de los ingresos. O sea, lo que varía en los ingresos lo va a explicar en un 0,60 el IPC de Noruega. Mientras tanto que los egresos serán explicados por, no, si no me equivoco, por un 0,80 del PIB de Noruega. Entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, nuevamente te caben recordar que todo se hizo más intervalo de confianza. ¿Qué es el intervalo de confianza? Es como la probabilidad de que pueda aumentar o no, no es que aumentar, es la probabilidad de lo que puede variar los porcentajes en base a su desviación estándar. Entonces, por eso lo sumamos como para establecer lo que puede ser optimista y pesimista.
pero en este caso, como hicimos una correlación con una tasa de mercado, también se le agrega los escenarios establecidos en cada tasa de mercado. Entonces, por eso sumamos el escenario optimista del IPC y después restamos el escenario pesimista del IPC. Lo mismo para el egreso. Cuando estamos en optimista, sumamos. eh, claro, porque como egreso, lo optimista es que los egresos sean bajos. Por eso es al revés. Entonces, lo optimista va a ser restarle el intervalo de confianza porque esperamos los menos costos. Lo estable es que sea normal y lo pesimista es que los costos sean más altos. ¿Ya? Y la segunda tasa de crecimiento la veremos ahora, en lo que es el cálculo del modelo KPM. Pero antes que eso, vamos a hacer la predicción ya hasta 2029 de los free cash flow, donde básicamente vamos al Excel, a la hoja de free cash flow y vemos ya cómo se hizo. Los ingresos se hizo por promedio con inicio fijo por uno más la tasa de crecimiento en el escenario correspondiente. Después los costos lo mismo, ya todos los costos están multiplicados por una tasa fija, o sea, por un promedio con inicio fijo, por uno más la tasa de crecimiento correspondiente a los egresos, ¿ya? Y también según el escenario que corresponda. Acá el único detalle diferente es los otros egresos o los otros gastos operativos. Y como decíamos ayer con Nico, es que ocupamos 10 años casi debido a la variabilidad que ha sufrido la cuenta, sobre todo este aumento de 10 millones. Entonces, para que la predicción no se vea sesgada por este aumento que hubo, se tuvo que tomar los periodos anteriores para que disminuir esa variabilidad que sufrió y no se viera sesgada la predicción. Posteriormente se calcula el impuesto que se mantuvo fijo en todos los escenarios y después se calcula la predicción de los depreciación y amortización, la que de nuevamente se hace con un inicio promedio fijo inicio y con una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento está calculada acá al ladito, de hecho está la fórmula toda pegada, que básicamente es la depreciación de las ventas, ¿ya? Y ahí por lo mismo, calculamos la desviación estándar, intervalo de confianza, y con el intervalo de confianza establecimos los escenarios. Y nada más. Ese es el segundo método de hacer las tasas de crecimiento. Sin una correlación con un indicador de mercado y basándonos solo en su intervalo de confianza y promedio. Después, lo que es el incremento de activo fijo y la variación de NOF no se hizo en base a una tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque para aplicar tasas de crecimiento, el comportamiento de la cuenta debe ser como eh, constante, debe ser un poco normal. Pero lo que pasa es que el incremento activo fijo no tiene un comportamiento normal, es muy variable, por lo cual no podemos establecer una tasa de crecimiento y solo podemos proyectarlo en base al promedio que ha sufrido. Y lo mismo va para la variación de la NOF. Al ser un monto variable, no podemos predecir una tasa de crecimiento, por lo cual solo se proyecta en base al promedio. Con ello ya podemos elaborar lo que es el free cash flow en los distintos escenarios correspondientes. Y teniendo el free cash flow, pasamos ya a calcular lo que es el KPM. Teniendo el free cash flow, vámonos a la fórmula acá y tenemos este componente listo. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos al KPM. ¿El KPM cómo se hizo? Para calcular el KPM, o sea, hay que recordar la fórmula del KPM. ¿Cómo es la fórmula del KPM? Vamos a la hoja del KPM. La fórmula del modelo KPM es RF más beta por la prima de riesgo, que la prima de riesgo es el RM menos el RF. Entonces, primero lo que establecimos es las tasas promedio de los 5 años. Entonces trajimos RF, que ocupamos como RF, la tasa de interés de bonos NUF emitidos por el Banco Central, que básicamente no tiene riesgo, por eso se usa como RF. Y como RM se ocupa la rentabilidad del IPSA,
Esto debido a que el IPSA es el índice de mercado que mayor correlación tiene con las variaciones de precio de la acción de Viña Conchitoro, explicando en un casi 0,6 o en un 60% la variación que pueda sufrir la acción de Viña Conchitoro. Y el beta está calculado en base a la covarianza dividido en la varianza entre el IPSA y el valor de la acción de Viña Conchitoro. De hecho, el cálculo está ahí mismo en el Excel, que acá está. Si no me equivoco, acá tenemos la fórmula, que es la covarianza entre el retorno de Viña Conchitoro con el IPSA dividido en la variación del IPSA. Teniendo todo eso ya, podemos establecer los distintos escenarios en base a las tasas de crecimiento calculadas, que como decimos son en base al promedio, ¿ya? Calculamos promedio, intervalo de confianza y establecemos los dos escenarios. Acá, si bien estamos hablando de tasas de interés y rentabilidad de mercado, y podemos diferir como, oye, pero si el mercado me sube un 7%, eso no es pesimista, es optimista. Y puta, que yo tengo una tasa de interés pesimista del 1,1%, no es pesimista, pues es estable, pues no es optimista porque es una tasa de interés menor. Claro, ustedes pueden hacer esa lógica y el profe puede hacer una pregunta en base a eso, pero lo que importa acá es que el CAE sea acorde al escenario. Y para eso nos basamos más que nada no en cada elemento como la RF o la RM sean acordes al escenario, sino que la prima de riesgo sea acorde. Entonces, la prima de riesgo en el escenario positivo debe ser menor a la estable y al pesimista, porque así nos va a dar un KE menor, o sea, un costo menor. Lo mismo va para lo estable, entonces el estable, la prima de riesgo va a ser entre medio de lo pesimista y positivo para ser estable y con ello vamos a poder obtener el KE estable y finalmente el costo, el KE pesimista va a ser el que mayor prima de riesgo va a tener, ¿ya? Por lo cual nos va a dar el KE más grande. Acá el razonamiento es que el KE es el costo de capital de los accionistas, ¿ya? Es el costo de que nos, es el rendimiento, es la rentabilidad mínima que los accionistas nuestros nos están exigiendo, ¿ok? Entonces, tenemos que cumplir con esto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos conviene? Tener una tasa de mínima de costo de capital. Después del KI hicimos lo mismo. En el KI se analizó la cuenta de pasivos financieros, donde se estableció que sus dos métodos de financiación son dos, los bonos y los préstamos bancarios, donde los bonos, las tasas efectivas promedio en estos 5 años de investigación fue un 2,64%, a lo cual se estableció que al ser tan constante también se va a mantener constante para la proyección y por eso lo establecimos como un 2,64% independiente del escenario que sea. Mientras tanto, para los préstamos bancarios se establecieron las tasas de efectiva promedio de manera consolidada. Consolidada vamos a que juntamos las tasas efectivas corrientes y no corrientes. Se hizo un promedio anual, siendo las siguientes. Después calculamos el promedio de estas, siendo nuestro escenario estable y nuevamente en base a un intervalo de confianza de estas mismas se estableció el escenario optimista y pesimista. Nuevamente, como siempre estamos diciendo con el Nico, estamos hablando de costos. Entonces lo que nos conviene acá y viene a ser el escenario positivo o optimista, viene a ser que tengamos un menor costo. En este caso, un 3,05%. Entendiendo eso, nos vamos a el cálculo del WACC, donde que tenemos, o sea, recordemos que el WACC se calcula con la siguiente fórmula que mostramos en la página 19, donde es el WACC por el costo de capital propio, por decirse de alguna manera, que es la de los accionistas,
Por eso hacemos el equity dividido en el equity más la deuda uno más la deuda 2, donde la deuda uno viene siendo, si no me equivoco, los préstamos bancarios y la deuda 2 los bonos corporativos. Ahí tendremos la proporción de deuda propia, que es acá la calculamos, en promedio va a ser un 0,65, mientras que después calculamos la proporción de la deuda de préstamos y la proporción de las deudas de bonos, siendo un 0,12 y un 0,22 aproximadamente. Acá ocupamos 0,21. Y después ocupamos los KE y los KE calculados previamente. Y aplicamos la fórmula. Cabe recordar que el KI y el KI, tanto el uno como el 2 se ajustan por el impuesto. ¿Y ok? Dándonos este WACC. Y siendo esto nos da, sigue la lógica que tuvimos que establecer previamente del KPM y del KI, de que los costos menores son nuestro escenario optimista y que los costos mayores van a ser nuestro escenario pesimista, siendo un resultado acorde con el WACC, porque si ocupamos todo lo que dijimos, nos va a dar que efectivamente un costo promedio ponderado de capital, o sea, el costo mínimo que tenemos, o sea, la rentabilidad mínima que tenemos que hacer para cumplir las expectativas de los accionistas y de los acreedores va a ser de la menor. Entonces, está perfecto este modelo, solo hay que justificarlo, ¿ok? Con todo lo que estamos diciendo, con lo que tenemos escrito en el documento, porque literal en el documento se explica todo. Y ahí tenemos el WACC. Después hablamos sobre la tasa de crecimiento perpetuo, ¿ya? La tasa de crecimiento perpetuo, em, claro, estos están los saltos que dice, pero es por la web de justificado. La tasa de crecimiento perpetuo es la tasa G. La tasa G que va en el cálculo del modelo de valor residual. ¿Qué viene a ser la tasa de crecimiento perpetuo? Viene a ser una tasa de crecimiento en que se espera que crezca la empresa, ¿ya? A un plazo posterior al calculado. Y eso se explica acá, donde primero calculamos por manera matemática la tasa de crecimiento perpetuo. Entonces, para eso nos vamos si no me equivoco, al caso 4 valor residual. Claro, acá está. Entonces dijimos ya, la tasa de crecimiento va a ser calculada en base a esto, que es el ROIC multiplicado por la tasa de reinversión. Pero ¿qué pasó acá? Que la tasa de crecimiento perpetuo para el año último, periodo N, que es 2029, nos dio un 3,99%. Si nosotros calculamos con ese porcentaje el valor residual, nos va a dar que la empresa en un escenario pesimista va a valer 3.480 millones y en un escenario optimista 24.000. Entonces acá como que algo ya te dice como que está raro este cálculo porque mira, seamos sinceros, vamos al estado de situación financiera y vemos, oye, ¿cuánto es el total de activos? O sea, con el total de activos vamos a saber cuánto vale la empresa, ¿no es cierto? Oye, el total de activos redondea casi los 2.000. Y nosotros estábamos diciendo que en el escenario pesimista puede valer 3.000. Ya hay algo raro. Entonces, eso raro se tiene una justificación debido a que la tasa de crecimiento perpetua que se explica en el documento, que si no me equivoco, acá dice, la tasa de crecimiento debe ser moderada. Esto debido a que no puede superar el crecimiento de la economía, ya que ninguna empresa crece indefinidamente sobre la economía
por lo que la tasa de crecimiento G debe encontrarse en un rango cercano al crecimiento real del país o sector operacional. Entonces, las empresas nunca van a crecer más que un país, ¿ya? Entonces, este 3,99% está sobre la proyección de crecimiento de Chile. Chile, el máximo de tasa de crecimiento que aspira a tener, lo máximo, máximo, es un 3,5%. Pero, y eso lo dice en una proyección oficial del Banco Central, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, ok, vamos a establecer que la empresa crece al mismo ritmo que la economía de Chile, en promedio. Por eso se estableció una tasa del 2,5%, que es un rango promedio de la predicción de que puede producirse del crecimiento del país, ¿ya? Y eso se justifica en el documento. Ahora sí, con eso nos da un resultado más razonable, pues. Nos dice, ya el valor residual puede ser eso, puede ser esto y puede ser eso. Ya, te lo compro. Y ojo, ese primer cálculo de valor residual lo estamos haciendo al año 2029. Estamos valorizando el valor residual a ese periodo, ¿ok? Espérame un poquito. Entonces, recordemos que, por lo que tengo entendido, el valor residual es el monto estimado a obtener de la inversión, o sea, de la empresa, al final de la vida proyectada, ¿ya? Entonces, esto sería lo que va a valer la empresa, según nosotros, eh, en el 2029, considerando que puede seguir creciendo. Por eso se hace esta tasa de crecimiento, ¿ya? Y como estamos en el periodo N, o sea, en el año 2029, tenemos que traer el valor actual para poder realizar el cálculo de la valoración de la empresa, ¿ya? ¿Y cómo lo traemos al valor actual? Mediante la fórmula que encontramos acá. Tomamos el valor residual en el periodo N calculado y lo dividimos en uno más el WACC elevado a N, ¿ya? Entonces acá está el cálculo y nos da esto, que actualmente la empresa está valorizada residualmente en esto. Teniendo este valor residual, tenemos todos los componentes necesarios para hacer la valoración de la empresa. Y la valoración de la empresa acá está. Encontramos que en un escenario estable va a valer lo siguiente. Acá la fórmula a ocupar, como nosotros ya trajimos al valor actual el valor residual, solo se suma, ¿ok? Entonces, acá se suma aparte. Primero se calcula la fórmula, que recordemos que la fórmula es el flujo dividido en uno más el WACC elevado a 5, ¿ok? Pero este BRN está en el periodo N, ¿no es cierto? Pero nosotros ya no tenemos este, sino que tenemos de periodo cero, entonces solo lo sumamos al tiro. Si no hubiésemos calculado el BR al año cero, o sea, traerlo al valor actual, simplemente lo colocamos acá arriba y debería darnos lo mismo, ¿ok? Eh, Teniendo ya esto, podemos valorizar la empresa. Entonces, acá estamos valorizando la empresa. ¿Cuánto va a valer la empresa? La empresa valorizada actualmente
en base a los flujos futuros que puede producir hasta el año 2029, en un escenario estable va a valer 1.785. En un escenario optimista, 2.700 aprox. Y en un escenario pesimista, 1.200. Y acá se explica todo lo que se hizo, nuevamente. Teniendo eso, procedemos a hacer el último análisis. Los últimos dos análisis, que primero es ver el valor de la acción, tenemos que hacerlo en base al valor patrimonio. El valor patrimonio lo calculamos en base a los valor actual calculado de la empresa en los distintos escenarios, menos la deuda neta, ¿ya? Esto, si no me equivoco, lo tenemos en el precio objetivo. Acá está. Que se evaluaron dos opciones para hacer este cálculo, donde, si no me equivoco, nos quedamos con este de acá, donde dijimos ya, vamos a tener los flujos, vamos a tener la deuda neta, que la deuda neta la traemos del G25, ¿ok? Donde la deuda neta acá es básicamente el total pasivo menos el efectivo. Vamos a tener valor patrimonio, que va a ser la deuda menos o sea, la valoración menos la deuda. Vamos a tener valor patrimonio. Teniendo el valor patrimonio, podemos calcular el precio objetivo. El precio objetivo en los distintos escenarios. Acá, ¿qué dijimos? Ya va a ser el valor patrimonio dividido en el número de acciones en circulación. Este número de acciones se sacó de las notas del estado de situación financiera y se multiplica por 1.000, porque recordemos que estamos hablando de miles de millones, entonces ahí nos va a dar cuánto vale la acción hoy en día en los distintos escenarios. El precio objetivo, perdón. Teniendo el precio objetivo, ese precio objetivo está en base a cada escenario, pero nosotros queremos saber cuánto vale ponderadamente. Entonces, por eso calculamos el precio objetivo ponderado, ¿ya? Que básicamente es cada cálculo de precio objetivo en cada escenario se le multiplicó por la ponderación del escenario, donde la distribución de los escenarios fue de un 20, un 60 y un 20% correspondientemente. Esto debido a que, en base a los estados financieros de los últimos años, se da a concluir que es más probable que se mantenga un escenario estable y que, de igual manera, puede ocurrir un escenario pesimista y optimista. Esto se hizo en base a un análisis de los resultados obtenidos en los últimos años de los estados financieros. Con eso vamos a tener un precio objetivo ponderado, ¿ok? El cual, si no me equivoco, se compara con el precio actual de la acción, donde el precio actual de la acción está en 1.045,2 pesos, y también se compara con la del cierre del periodo al 31 de diciembre con 1.080 pesos, dándonos cuenta que el precio de la acción de Viña Conchetora en el mercado ha disminuido en los últimos 11 meses. Esta disminución puede ser debido a la incertidumbre internacional que afecta al sector, como la crisis arancelaria, el riesgo del cambio climático, pero sin embargo, de acuerdo a la estrategia de premonización, los resultados obtenidos en sus metas 2024 y el crecimiento sostenido que lleva desde hace 10 años, concluimos que el valor de Conchitoro es mayor al del mercado, por lo cual un inversor esto representaría una oportunidad de inversión. O sea, el mercado está desvalorando el valor que tiene Conchitoro. Y esto solo por el riesgo de mercado que tienen. Entonces, por eso decimos que el mercado como que no está valorando correspondientemente el valor de Conchitoro, por lo cual es una opción de inversión para ellos. Y finalmente hicimos el análisis de sensibilidad del VAN, que básicamente es ver cómo el VAN cambia en base a cambios que hagamos en sus componentes. Por eso es como la sensibilidad.
Primero se hizo un análisis univariable y bivariable. Univariable es, acá se explica que básicamente es como, si cambio solo un componente del van, ¿cómo me va a cambiar el resultado? Resulta que en el análisis que no se hizo acá porque no se podía, se hizo en un Excel propio nuestro. Resulta que lo voy a mandar, ¿ya? Resulta que el van, si vamos cambiando las variables, ponte tú, cambiamos los flujos, cambiamos el WACC, pero acá los flujos los tuvimos que desglosar. Entonces acá los flujos están así, de esta manera. ¿Cachai? Entonces empezamos ya. Si toco los ingresos, ¿cómo me cambia? Si toco los costos, ¿cómo me cambia? Si toco el impuesto, ¿cómo me cambia? Si cambio la depreciación, el incremento de activo fijo y la variación de la NOF, ¿cómo me cambiaría todo? La conclusión que se llegó es que el, la variable que más afecta a la sensibilidad del BAN es el costo, ¿ya? Y lo que pasa en el bivariable es lo mismo, ¿ya? En el análisis bivariable se proponen metas, así como ya. Si yo quiero que mi van valga tal monto, eh, ponte tu... Ah, no, eso fue en el univariable. En el bivariable dijimos ya, si mis ingresos van disminuyendo un 5% todos los años y mis costos también, ¿cómo varía? Ya, si mis costos bajan un 5% me daría el siguiente van. Y después dijimos ya, si mis ingresos se mantienen disminuyendo el mismo monto, o sea, un 5% anual, y después yo digo ya, el WACC también baja un 5% anual, en comparación a lo que bajó el WACC, en comparación a lo que bajó el costo en el mismo porcentaje, con el mismo porcentaje de ingresos bajados, el costo obtuvo un ban menor al WACC, por lo cual la sensibilidad con el costo es mayor. Por lo que si mis costos bajan en un porcentaje, a lo mismo que baja el WACC y los ingresos, el costo, la relación entre costo e ingresos va a verse más afectada. Y eso es lo que se explica acá en el segundo párrafo. Entonces, eh, ¿qué explica esto? Que nos dice que, como pusimos acá, se puede decir que la valoración de Viña Conchitoro es altamente sensible al desempeño operativo, que es lo que hablamos en gestión y es lo que hablamos en contabilidad. Por eso nos felicitaron por el enlace. No dependiendo tanto de factores financieros como lo sea el WACC, ¿ya? Eso es importante, que si bien el WACC, el WACC es bajo, ¿ya? Por eso el WACC no nos afecta tanto y no es un factor sensible. También hay que tener en consideración que la estructura de financiamiento es más de capital propio. De hecho, lo vemos cuando calculamos el WACC. Vamos acá y dijimos, oye, ¿cuánto es el porcentaje de deuda en equity? En 0,65. Y los de la deuda, a ver, ¿cuánto es? 0,34. O sea, el porcentaje de deuda, o sea, de cuánto depende de factores financieros, es la nada misma. Por eso, lo que afecta y es más sensible con Chitoro es su desempeño operativo. ¿Ok? Entonces, implicando que su creación de valor depende de lo operacional, de su gestión de costos, la disposición de sus productos premios y a granel, y en conjunto sobrellevar un crecimiento estable en volúmenes y precios. ¿Ya? Por ello, los resultados obtenidos nos hacen sugerir que la empresa debe monitorear constantemente estos elementos, ya que su estabilidad o deterioro puede incrementar o erosionar con rapidez el valor económico de la empresa. ¿Ya? Es la recomendación que se hace. Debido a que es un elemento altamente sensible el valor de la empresa respecto a los costos, se debe tener un monitoreado de este. Ya se debe hacer un seguimiento. Porque no, ¿qué saco sacar seguir el WACC si el WACC no me afecta tanto, si mi deuda no se compone de deuda ajena? ¿Cachai? Entonces hay que hacer seguimiento a los costos.
Y eso, me mandan un mensaje cualquier cosita. Ahora yo me voy y empezaré a redactar las preguntas y respuestas en el documento apenas llegue a la casa. Eso, muchas gracias. Vean mi gameplay.